Ujú. Bien, chicos, buenas noches. Soy José Espinosa y bueno, he sido... ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. ¿Ahí se ve completo? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, excelente. Bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a ver un tema bastante sencillo, ¿no? Es el tema de las glándulas. Es el tema que nos ha tocado en este caso para cerrar este pequeño curso. Entonces, las glándulas como tal tienen que saber que es parte de, o están formadas por células epiteliales, ¿no? Que tienen características epiteliales y el conglomerado de estas va a formar lo que son los órganos endocrinos, ¿no? Que lo van a ver, eso es otro capítulo aparte, ¿no? Ahorita solo vamos a hablar de la unidad como tal. Bien, entonces es breve para que más o menos aprendan a identificar cómo son los grupos. eh, Cómo son los grupos celulares, ¿no? Al microscopio, más o menos saber qué hacen y todo ello. Bien, entonces es bastante, como les digo, bastante tranquilo, asequible, va a ser una clase breve. Ya, cualquier consulta, cualquier duda, pueden hacerla, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos primero con lo que es lo que vamos a seguir hoy día, ¿no? Que es esta estructura de aquí. A ver, permítanme un segundo. No, vamos a ver primero las generalidades, ¿no? Dentro de las generalidades que vamos a ver qué es una glándula como tal, cuál es la definición de una glándula, es un concepto básico que tienen que saber hasta que lleguen pues a terminar sus estudios, ¿no? No sé o sea, quiénes me están viendo, no sé si son alumnos que están recién llevando histología, si es que están en ciclos más avanzados. En todo caso, va a ser un concepto que les va a seguir, que les va a acompañar pues, durante toda su vida. Bien, la clasificación de las glándulas, ¿no? La principal clasificación que tenemos, ¿no? Pues vamos a ver que se va a dividir en glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Bien, en este apartado se habla más, siempre cuando se hablan de glándulas por sí solas, se hace más énfasis en lo que son las glándulas exocrinas. Y ahí estas glándulas exocrinas son las que tienen pues dos componentes, ¿no? Un componente secretor y un componente conductor. Bien, las glándulas endocrinas, como les digo, es un capítulo muy extenso, esa parte. Vamos a ver su definición y vamos a mencionar en qué punto o en qué momento las van a ver. Bien, y luego cada una de estas glándulas, chicos, tienen lo que es un tipo de secreción. ¿Ya? Un tipo de secreción, o sea, la sustancia que van a producir y cómo esta sustancia se va a producir. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos más importantes cuando se trata de hablar de glándulas. ¿Ya? Entonces, continuemos. Entonces, con respecto a a las generalidades, chicos, el concepto que les va a acompañar toda su vida. ¿Ya? ¿Qué es una glándula? Es un conjunto de células especializadas que producen y secretan sustancias. Esas sustancias van a ser necesarias para el funcionamiento del organismo. ¿Ya? Entonces, en su mente tiene que estar, ¿no? Una glándula es un conjunto de células. Estas células tienen generalmente las mismas características, no tienen la misma forma y cumplen la misma función. Bien, y por eso se dice que son células especializadas, ¿no? Van a producir una sustancia y esa sustancia es necesaria para el organismo, ¿no? Como les mencionaba, su origen generalmente son células epiteliales, ¿no? Entonces, en su mayoría derivan de lo que va a ser de las tres capas embrionales, ¿no? Especialmente del ectodermo, pero acá se le suma, pues, ¿no? Lo que es el mesodermo y el endodermo. Chicos, y las funciones principales. Ya la vamos a ver, su función principal es producir sustancias, en este caso las hormonas, ¿no? Cuando se enfoca en lo que es el sistema endocrino, ya vamos a ver que están involucradas en los procesos de digestión, en los procesos de lubricación, protección, ¿no? Con el moco y la regulación de la homeostasis, ¿no? Por mencionar un ejemplo, acuérdense pues de las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, producción de hormonas, esto está más asociado a qué? A glándulas endocrinas. Ya, la digestión está relacionado con la producción de enzimas, ¿no? Que van a ayudar a la digestión, ¿no? Y las vamos a ver, las famosas fosas de Lieberkühn, ¿no? A nivel del estómago. La lubricación a nivel de los mesotelios, ¿no? Del mesotelio. La protección, ¿no? Cuando producen lo que es el moco en las barreras, ¿no? Respiratorias y digestivas, principalmente. ¿Ya? Y la regulación de la homeostasis, ¿no? Acá en sí todas las hormonas, ¿no? Tienen un papel importante, una de las principales que regulan la homeostasis pueden ser las glándulas sudoríparas, ¿no? Sudoríparas, ¿no? Regulan la temperatura y ustedes saben que la temperatura forma parte esencial de lo que va a ser una homeostasis adecuada.
Bien, acá en la digestiva no tengo que dejar pasar de lado lo que va a ser la glándulas salivales, chicos, ya muy importante las glándulas salivales, ¿no? Que son, creo, las principales eh, enzimas, pues, ¿no? Perdón, las principales glándulas del sistema digestivo, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto en mente, en especial lo que les mencionaba al inicio, ¿no? El tema del concepto como tal, ¿no? Células que producen, ¿ya? Y no solo producen, sino que también la van a secretar, o sea, van a emitir esa sustancia. Ya, ahora, chicos, bastante cuidado con lo que es algo parecido a la secreción, que es la excreción, ¿ya? Excreción, o excretar, ¿ya? La secreción es cuando se produce una sustancia y esa sustancia se va a usar para un fin específico. La excreción es desecho, ¿ya? Desecho de sustancias. Por si por ahí les vienen, ¿no? Esta palabrita ya saben que son desechos. ¿Ya? En cambio, secreción es algo que van a producir de manera que se va a usar, ¿no? Se produce algo que se va a usar. Bien, chicos, entonces ahora vamos a lo que es la clasificación. ¿Ya? Entonces, acá hay bastantes divisiones, bastantes clasificaciones, pero son bastante sencillas. Vamos por la principal que ya se les había mencionado antes, que es esta de aquí. ¿Ya? Las glándulas se van a dividir en dos principales grupos, ¿no? La glándula exocrina, ¿no? Donde está acá el amarillito señalándolo y la glándula endocrina. Principales diferencias entre ambas, la presencia de un conducto, ¿ya? La presencia de un conducto. Y hacia dónde van a ir, ¿no? Y hacia dónde van a ir. Las glándulas exocrinas siempre van a ir hacia una superficie. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que van a ir, que las vamos a encontrar, perdón, en las vías respiratorias, en las vías digestivas principalmente, ¿no? Porque son los lugares que tienen superficie que conecta, pues, con el exterior, ¿no? Las vías digestivas están conectadas con el exterior. Las vías respiratorias también están conectadas con el exterior, ¿no? Entonces son superficies internas, sí, pero están ahí, ¿ya? Y obviamente también la piel, ¿no? Que se conecta con la superficie externa, pues, ¿no? Del medio ambiente. Entonces las glándulas exocrinas liberan siempre la superficie, mientras que las glándulas endocrinas no tienen un conducto. Eso quiere decir que van a liberar sus sustancias ¿hacia dónde? Hacia la sangre, ¿no? Hacia la sangre. Entonces en esta imagen vemos, pues, cómo va a ir hacia los vasos sanguíneos. Y siempre que veamos una célula epitelioide que produce una sustancia y que está rodeada generalmente por otros tipos de células similares, entonces esas van a ser endocrinas porque si es que no tienen conducto, ¿no? Si es que no tienen conducto. Y si se dan cuenta, ¿no? Como me había mencionado, como les mencioné al inicio, todas las células glándulas provienen de células epiteliales principalmente. Y si vienen principalmente de células epiteliales, es lógico que esté conectado, pues, con la mucosa en este caso. Sin embargo, esa conexión que tiene el epitelio, ¿no? O la mucosa con las glándulas que se encuentren, por ejemplo, en un estroma, van a degenerar y van a ser reemplazadas por tejido conectivo. Bien, pero eso sí es un poco más específico, ¿no? Pero es más que nada para que me entiendan bien esta imagen de acá. Ya, chicos, entonces no se olviden esta principal diferencia o principal clasificación, ¿no? De exocrina y endocrina. Ahora vamos a ver una clasificación un poco más extensa, ya que suele ser un poco tediosa, a veces tiene varias cositas, pero vamos a tratar de verlo de la manera más rápida posible. Ya, las glándulas, como les mencionaba, mira, sí que tienen conducto, si no tienen conducto. Si no tienen conducto, endocrinas. Si tienen conducto, exocrinas. Otra manera de diferenciarlas es hacia dónde van a liberar sus sustancias. Si la liberan hacia la sangre, entonces son endocrinas. Si la liberan hacia una superficie, entonces son exocrinas. ¿Ya? Y ambos grandes grupos de glándulas tienen subclasificaciones. Y esta está dada por el número de células principalmente. Tienes acá células de una sola, glándulas unicelulares y glándulas multicelulares, ¿no? ¿Cuáles son las que más abundan? Están repartidas de igual manera, ¿ya? Lo que me interesa que recuerdes es que las células exocrinas unicelulares están más centradas en lo que son las células caliciformes, ¿ya? Células productoras de moco, ¿ya? Células productoras de moco. ¿Ya? O bueno, productoras de mucinógeno, ¿ya? Células productoras de mucinógeno. Así se llama la sustancia que produce. Ese mucinógeno, cuando sale hacia la superficie, se llama mucina y cuando entra en contacto con cualquier sustancia del ambiente ya se llama moco, ¿ya? Y listo, y las multicelulares, ¿no? Y ahora, las multicelulares tienen más subclasificaciones, ¿no? Según la forma del conducto, según la forma de de la porción secretora,
y según el tipo de secreción y el mecanismo de secreción que ya les he mencionado previamente, más o menos de qué trata. Bien, y lo mismo va a ocurrir con las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares, ¿no? Las unicelulares son las que pertenecen al sistema neuroendocrino, ¿ya? Y estas están repartidas en todo el cuerpo. Todo el organismo tiene este tipo de glándulas, principalmente en el sistema digestivo y principalmente en el sistema respiratorio, ¿no? En esas dos vamos a encontrar células del sistema neuroendocrino. Bien, y tienes las multicelulares. Ya, y acá es un poco más sencillo, ¿no? Que esas son generalmente los famosos órganos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los órganos endocrinos, ¿no? Tienes que acordarte, pues, ¿no? La hipófisis, tienes que acordarte las glándulas tiroides, tienes que acordarte los testículos, tienes que acordarte los ovarios, tienes que acordarte las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, ¿no? Que las vamos a mencionar brevemente ya terminando la reunión. ¿Ya? Pero dentro de estos órganos hay estructuras o patrones de organización, ¿no? Los folículos, por ejemplo, a nivel de las tiroides, ¿no? Los cordones a nivel de las glándulas suprarrenales y las masas irregulares, ¿no? O conjunto de células irregulares, que van a ser a nivel de la hipófisis, específicamente a nivel de la adenohipófisis. ¿Ya? Pero más que nada me interesa pues que recuerden que las endocrinas son unicelulares, que son el sistema neuroendocrino, y las multicelulares que van a ser los órganos endocrinos que lo van a estudiar en un capítulo completo que es el sistema endocrino o histología del sistema endocrino. ¿Ya? Y bueno, volvemos aquí, ¿no? Que es justamente la parte central pues de la presentación, que son las glándulas exocrinas que tenemos, como les había mencionado, estas clasificaciones. Ahora, como les había mencionado hace un ratito, ¿no? En la diapositiva anterior, las glándulas exocrinas tienen dos componentes principales, ¿no? Lo que va a ser la porción secretora y lo que va a ser la porción conductora. Y al ser estas dos sus principales componentes o sus únicos componentes, por así decirlo, van a ser necesarias para su clasificación. Según el conducto, según la forma de conducto, va a ser o simple o compuesto, ¿no? Simple si es un conducto solo, directo, y si este conducto se ramifica, entonces es una glándula compuesta, ¿ya? Es una glándula compuesta. Ahora, otra es la siguiente, ¿no? Cuando la porción secretora puede tener dos formas, o es una forma tubular, ¿no? Las células están alineadas en un patrón tubular, o si tienen forma alveolar, ¿no? Una forma de gota. ¿Ya? A la forma alveolar también se le conoce como forma acinar, ¿ya? Que viene a ser lo mismo. Alveolar es lo mismo que acinar, ¿ya? Entonces, dos principales clasificaciones. Ya, chicos, ahora miren, como les había dicho, ¿no? El conducto simple puede tener más subclasificaciones, ¿no? Puede ser tubular simple enrollada cuando este conducto se enrolla y puede ser tubular simple ramificada, ¿no? Que va a ser cuando esa estructura tubular se ramifica. Ya, chicos, entonces miren, para que no se me crucen, acá está, ¿no? Esta pequeña clasificación. Ahorita la vamos a ver de nuevo y se va a entender mejor, pero más o menos para que tengan una idea. Acá está, ¿no? Miren esta glándula tubular, ¿no? Tubular, ¿por qué? Porque la porción secretora tiene forma de tubo, ¿ya? Forma de tubo. Y si te das cuenta, mire, este conducto es un solo conducto, un conducto simple. Entonces, como tiene un conducto simple y no está ramificando, es simple y tubular. ¿Por qué? Porque la porción secretora es tubular, no tiene forma de tubo. Entonces, glándula tubular simple. En este caso, mira, igual, ¿no? Acá que ves, el morado es el conducto, es solo un conducto, no se está ramificando. Por lo tanto, acá me concentro en qué cosa, entonces, en la porción secretora. Y esta porción secretora, si te das cuenta, es igual que esta, solo que hay varias que desembocan a un mismo conducto. ¿Ya? Entonces, en este caso es una tubular, ¿por qué? Porque la porción secretora tiene forma de tubo, simple porque tiene un conducto, ¿ya? Y en este caso va a ser ramificada, ¿ya? Y ahora en este caso de aquí tienes una glándula tubular enrollada, ¿no? Igual en este caso también podría ser glándula tubular enrollada simple, ¿ya? Acá acinar simple solita, ¿ya? Y en este caso también acinar simple ramificada, ¿ya? Si te das cuenta es igual a esta, ¿no? Es igual a esta, solo que acá la diferencia está en la fórmula de la porción secretora, ¿no? En la forma de la porción secretora.
¿ya? Entonces, no se me confundan, ¿ya? Simple va a ser siempre, la palabra simple va a estar relacionada con con la porción conductora. Si te das cuenta, todas estas solo tienen una porción conductora, por eso son todas simples, ¿ya? Y lo que se ramifica es la porción secretora, ¿ya? Que en este caso va a cambiar su forma, ¿no? Acá son acinares y acá son tubulares. En cambio, acá las de abajo, chicos, estas sí son ya compuestas, ¿no? Son compuestas ¿por qué? Porque su porción conductora se está ramificando. Y si la porción conductora se ramifica, entonces ya no son simples, son glándulas compuestas. Y acá está, pues, ¿no? Mira, tubular, ¿por qué? Porque la porción secretora tiene túbulos y desembocan hacia varios conductos, y estos varios conductos se juntan en un solo conducto, y por eso se llama tubular compuesta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Compuesta por qué? Por la porción conductora que se está ramificando. Así si te das cuenta, ¿no? El color morado se está ramificando. Igual acá, ¿no? Acinar compuesta porque hay varios acinos y desembocan a un conducto y estos conductos al final se juntan en un solo conducto. ¿Ya? Y también, asimismo, existe esta clasificación que es la tubuloacinar. ¿Por qué? Porque van a haber glándulas que tienen forma tubular, forma acinar o alveolar, ¿no? Que les comenté, ¿no? Alveolo es igual a acinar, ¿no? Y compuesta, ¿por qué? Porque el conducto se está ramificando. Ya, chicos, entonces, estas son las principales clasificaciones que hay de las glándulas exocrinas. Ya, acá no se olviden, alveolar es lo mismo que forma acinar. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Me van siguiendo? ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta por el chat? ¿Todo ok? A ver. Buenas noches. ¿Puedes explicar lo de las células del sistema neuroendocrino? Claro. Las células del sistema neuroendocrino son células epitelioides, ¿no? O sea, células que producen sustancias, hormonas en este caso, ¿no? Porque si son endocrinas, producen hormonas, ¿ya? Si son exocrinas, producen sustancias como tal, ¿ya? Solo que las hormonas también son sustancias, solo que su nombre específico, al ser endocrinas, se llaman hormonas, ¿ya? Ahora, estas están repartidas en todas las mucosas, en todo el cuerpo están repartidas las células del sistema neuroendocrino. Ya, por ejemplo, en el sistema respiratorio vas a encontrar las famosas células enterocromafines o de Kulchinsky, ¿no? Que producen vasopresina, ¿no? Hormona antidiurética, y una que otra hormona más, ¿no? A pesar de que estas son producidas en la neurohipófisis, ¿no? Entonces, estas células del sistema neuroendocrino contribuyen a la función de las glándulas endocrinas como tal, ¿no? Específicamente a la función de los órganos endocrinos como tal, ¿ya? Y están repartidas en todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que me entiendas, en el hipotálamo tenemos neurohipófisis y adenohipófisis, ¿no? En la neurohipófisis se almacena lo que es la oxitocina y la vasopresina, ¿correcto? Entonces, si a ti te preguntan dónde se produce la vasopresina, ¿no? O hormona antidiurética, entonces tú puedes decir, no se produce en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis, ¿ya? Entonces, el razonamiento va por allá. Pero ¿qué pasa? Que también hay células, ¿no? Que están repartidas en todo el cuerpo, que también van a producir esta hormona antidiurética, ¿no? Y eso que hace, hace que complemente la función de esta glándula que mencionó previamente. Entonces, de eso es más que nada lo que se trata el sistema o las células del sistema neuroendocrino, ¿no? Las células SNED. ¿Ya? Entonces, son así, ¿no? Son células repartidas en todo el sistema que complementan las funciones de las glándulas endocrinas u órganos endocrinos más específicamente. ¿Ya? Bien, continuamos. ¿Algo no sé si quedó claro o otra pregunta? Ya. Pero, pregunta. Sí, gracias, excelente. Ya, ahora entonces, aterrizando el tema de las glándulas exocrinas, ya les había mencionado, ¿no? Son glándulas que secretan su sustancia hacia una superficie. Entonces no se pueden olvidar, ¿no? ¿Hacia dónde van a secretar las glándulas exocrinas? Hacia una superficie. Tiene dos partes, porción secretora, porción conductora. Ya les expliqué, ¿no? Que la porción secretora puede ser multicelular o unicelular, ¿no? Multicelular o unicelular, y la porción conductora puede ser simple, puede ser ramificada, ¿ya? Si es ramificada, entonces la clasificación ya me habla de glándulas compuestas,
¿ya? Glándulas compuestas. Y la porción secretora tiene dos tipos de fórmulas, de formas principalmente, la tubular, ¿no? La tubular, la acinar o alveolar, y lo que va a ser la espiralada o enrollada, ¿no? Espiral o enrollada, ¿no? ¿Ya? Esas son las tres principales formas que va a tener la porción secretora. ¿Ya? Y ambas también sabes que, ¿no? Que se puede ramificar, ¿no? Pueden tener varias, ¿no? Y también existe la que es la túbulo acinar, ¿no? Que se mezclan las dos, ¿ya? O túbulo alveolar también le dice. ¿Ya? Entonces, esto es más que nada para afianzar lo que les he mencionado. Miren, acá eso tiene que quedar claro ya, chicos. Es básico recordar esto. ¿Qué son todas estas glándulas? Son glándulas simples. ¿Por qué son simples? Porque tienen un solo conducto, porción conductora que no se ramifica. ¿Ya? Lo que va a variar, ¿qué va a ser? La porción secretora. Está, mira, tubular, tubular simple. Acá su forma espiralada, ¿ya? O enrollada. Acá la ramificación de la porción secretora, ¿no? Tubular ramificada, simple. ¿Por qué? Porque solo tiene un conducto. Y acá mira, acinar, ¿ya? Acinar, ramificada simple, ¿no? O acinar o alveolar, ¿no? Y miren acá la diferencia, como es cuando son ramificadas. Acá mira el verde, color verde se está ramificando, entonces acá ya son ramificadas o también se le dice compuestas, ¿ya? Compuestas. ¿Por qué? Porque la porción conductora se ramifica, ¿ya? Y lo que va a variar va a ser la parte secretora, ¿no? Puede ser acinar o alveolar o puede ser tubular. Y también existe la que es túbulo acinar o túbulo alveolar, ¿ya? Ya, chicos, entonces, miren acá, hay otra parte, otro aspecto bastante importante, ¿no? Que son de las glándulas exocrinas, que son las famosas glándulas salivales. ¿Ya, chicos? ¿Y por qué son importantes las glándulas salivales? Porque esto lo van a ver bastante, al menos cuando lleven sistema digestivo, ¿no? Y es algo que tienen que tener bien grabado. Y al menos más que nada porque son glándulas exocrinas comunes, ¿no? Y tienen que saber su estructura para poder entender más adelante lo que es la patología de estas como tal, ¿ya? Entonces, miren. Todas estas glandulitas, ¿no? Ven si se dan cuenta, ¿no? Todas estas glándulas, ¿no? Todos esos acinos pequeños, ¿no? Van drenando a porciones conductoras, ¿no? Y esas porciones conductoras se van juntando con las del otro lado y el otro lado hasta llegar a un solo conducto grande, ¿no? Hasta llegar a un solo conducto grande. Y si te das cuenta, cuando ustedes hablan de glándulas, no me hablan de esta porción pequeñita, no me hablan de todo el conjunto, ¿no? De todo el conjunto. ¿Ya? Todo el conjunto que está enrollado o envuelto por un tejido conectivo se llama lóbulo. ¿Ah? Se llama lóbulo. Ahora, este lóbulo va a ser, ¿no? La organización de una glándula, ¿no? Estamos hablando ya de un concepto más grande, ¿no? Ya no estamos hablando a nivel microscópico como va a ser esto de aquí, ¿no? Estamos yendo un poco más. Estamos viendo ya de más tamaño. Ahí está, ¿no? Todo esto se ve grande. Ahora, cada uno de estos lóbulos está rodeado, como les digo, de tejido conectivo. Ese tejido conectivo se va a meter dentro de las estructuras para formar lo que son esos tabiques, ¿ya? Esos tabiques interlobulillares. Ya, y los tabiques interlobulillares, como su nombre lo dice, interlobulillares, separa ¿qué cosa? Los lobulillos. Entonces, cada uno de estas bolitas de aquí, ¿no? Que están en color gris, son lobulillos. ¿Ya? Lobulillos. Y dentro de el lobulillo es donde vamos a encontrar las unidades microscópicas que van a ser las que hemos visto hace un rato. ¿Ya? Entonces tengan eso bastante en cuenta. ¿Ya? Las glándulas se encuentran, cuando no son glándulas así grandes, ¿no? Están recubiertas por tejido conectivo. Ese tejido conectivo se invagina, ¿no? Se invagina para separar a la glándula en lobulillos, ¿no? Y esos lobulillos contienen pues a las glándulas histológicas de las que hemos estado conversando.
¿Ya, chicos? Ahora, cada una de estas glándulas, como les menciono, tiene sus porciones, ¿no? Tiene su porción conductora y esa porción conductora va a, según su tamaño y aumento de calibre, ¿no? Si se dan cuenta, acá son ramas pequeñas y mira cómo se van haciendo más gruesas. Esa porción conductora va a sufrir cambios epiteliales. De ser de esta manera, ¿no? Mira acá, ¿no? Este conducto, ¿no? Un epitelio determinado, conforme va creciendo su tamaño, se va haciendo de más capas, ¿no? Se va aumentando de capas. Ya esto lo van a estudiar con mayor detalle cuando lo lleven, pero me interesa a mí que se lleven lo siguiente, ¿ya? Si te das cuenta, ahí, como te digo, las que generan, esa es una glándula salival, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en esta parte, en este concepto. Las que generan la saliva, ¿quiénes son? Estas glándulas pequeñitas. Estas glándulas pequeñitas. Lo que está en amarillo se llama estroma, ¿ya? Va a ser un tejido conectivo que va a mantener sostenida esas glándulas, ya esos acinos. Los va a mantener sostenidos, firmes en ese sitio, ¿ya? Para que puedan cumplir su función de manera adecuada, ¿ya? Entonces el estroma va a ser lo que sostiene. Mientras que lo que produce, que en este caso son los acinos, ¿no? Con su porción secretora, porción conductora, se llama parénquima. Ya, chicos, y eso es para todo, ¿ah? Para todo, para todo. Parénquima son las células que cumplen la función y el estroma lo que sostiene, ¿ya? Lo que sostiene esas estructuras. Ya, entonces no se olviden lo que va a ser parénquima, lo que es estroma. Entonces, chicos, y aquí miren a nivel histológico, ¿ya? Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Miren esta imagen, acá me están señalando lo que es un acino, o sea, la porción secretora de una glándula, y ven acá su núcleo, ¿no? Su núcleo, y ahorita más lo vamos a ver más adelante, cómo es por dentro esta célula, ¿ya? Si se dan cuenta, están rodeadas por varios otros acinos, ¿no? Porque usualmente las glándulas suelen estar agrupadas, suelen estar en grupo, y mira acá esta sustancia blanca, ¿no? Que mantiene firme todas estas estructuras. Esto es tejido conectivo, mejor conocido como estroma. ¿Ya? Esto va a ser el estroma. Este estroma o tejido conectivo está sosteniendo a mi parénquima, que en este caso van a ser mis porciones secretoras de la glándula. ¿Ya? Entonces, a mí me interesa que se lleven ese concepto. ¿Ya? Lo que va a ser el parénquima, que es la parte de un órgano o un tejido que produce la sustancia o produce o cumple la función, y el estroma va a ser lo que sostiene a ese parénquima estable, ¿no? En un sostén, ¿no? Su nombre lo dice, ¿no? Estroma va a cumplir la función de sostén de ese parénquima. ¿Ya, chicos? Entonces, espero que haya quedado claro la clasificación y continuamos. ¿Ya? Ya, bueno, estas son imágenes, chicos, para que vean más o menos cómo se ve histológicamente las glándulas. Mira, esta es una glándula tubular, esto lo vas a encontrar a nivel del estómago, y estas son tubulares ramificadas. No se aprecia muy bien, ¿ya? Esto tú lo vas a tener que dibujar cuando llegue el momento, lo vas a tener que dibujar así de colorcitos y empezar a filosofar de qué trata, pues, ¿no? Pero es así, así se ven, ¿no? Glándulas tubulares, esas son en este caso tubulares simples porque no tienen conducto ramificado, esas sí son tubulares. Tubulares ramificadas, ¿no? Miren acá, por ejemplo, pueden ver, ¿no? Cómo está separándose. Y acá tienes otras estructuras, ¿no? Mira cómo se ven estos acinos, ¿no? Ya son acinos. Acá son glándulas tubulares, acá son glándulas acinares o alveolares, ¿no? Tubulares o alveolares. Tubulares, alveolares. ¿Ya, chicos? Y miren cómo se va a ver, pues, ¿no? Todas estas están teñidas con hematoxilina y eosina, ¿no? Que creo que ya han llevado una clase de cómo es que, o cómo es que estas tinciones funcionan. Esa no parece, ¿no? Eosina, hematoxilina eosina, pero sí es, ¿ya? Sí es. ¿Ya, chicos? Y la de acá son imágenes similares, ¿no? Más que nada para que logren ver, ¿no? Miren estos acinos, ¿ya? Miren esos acinos, miren al centro su porción conductora, ¿ya? Y acá, chicos, me interesa otra cosa. Miren la diferencia en que hay entre estas glándulas, ¿no? El color de estas glándulas. Miren cómo están esos núcleos hacia la parte basal, ¿no? Y miren estas glándulas de acá, ¿no? Un poco otro color, ¿no? Más núcleos, los núcleos están en otras posiciones, ¿ya? Y miren estas de aquí, ¿no? Tienen partes claras y partes oscuras, ¿ya? Ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿ya? Para explicar eso. Pero me interesa que noten esas diferencias, ¿ya? Las tres son glándulas, solo que producen diferentes
sustancias. ¿Ya? Entonces vamos a llegar a ese punto en este instante. ¿No? Para poder hablar de eso bien, me sirve muchísimo mejor esta imagen y esos son los tipos de secreción. ¿Ya? Los tipos de secreción, que es diferente a los mecanismos de secreción. ¿Ya? Las glándulas exocrinas tienen o producen tres principales tipos de sustancias. ¿Ya? Producen lo que va a ser el mucinógeno. ¿Ya? Las que producen mucinógeno se llaman glándulas mucosas y tienen lo que son las glándulas serosas. Lo que son las glándulas serosas que van a producir lo que es el suero, ¿no? El famoso suero. Es un líquido rico en proteínas en este caso. Y las glándulas mixtas, ¿no? Que producen mucinógeno más suero. ¿Ya, chicos? Y me interesa que se acuerden esto porque esto lo van a ver bastante. Y cuando vean más adelante la fisiopatología de diferentes enfermedades, les va a ayudar bastante a hilar conceptos y a formar sus propios razonamientos clínicos. ¿Ya? Entonces, sí sirve, ¿ya? Sirve bastante bien. ¿Ya? Entonces, vale la pena que le den su tiempo en su momento para estudiarlo, para aprenderlo. ¿Ya? Por si no lo llegaran a recordar más adelante, si hay algo que tienen que rescatar es esto de aquí, ¿ya? ¿Qué tipo de sustancias producen las glándulas exocrinas? Moco, suero y ambas. ¿Ya? Las que producen moco, ¿no? O mucinógeno son ricas en glucoproteínas, ¿ya? Y aguas. El principal representante de este tipo de glándulas van a ser las glándulas sublinguales, ¿ya? Las glándulas salivales. Las glándulas sublinguales. El principal representante de las glándulas serosas es la glándula parótida. ¿Ya? Es una glándula salival bien grande, la más grande, la glándula salival más grande. ¿Ya? La principal representante de las glándulas que producen moco y suero a la vez son las glándulas submandibulares, ¿no? Que es otro tipo de glándula salival, ¿no? Ahí están justo, las tres glándulas salivales mayores se han juntado acá. ¿Ya? Y chicos, miren histológicamente cómo las van a identificar. ¿Ya? Miren cómo las van a identificar. Vamos primero con las mocos, que son las más sencillas. Ahí está. Miren cómo va a ser, ¿no? Miren cómo se va a ver a nivel histológico, miren cómo se va a ver, ¿no? Son células pálidas con núcleos basales principalmente, ¿ya? Y su contenido es pálido, ¿por qué? Porque el mucinógeno es justamente da ese color, ¿ya? Y si te dan cuenta, son observadores, todas tienen luz hacia el centro, ¿no? Si generalmente su porción secretora inicia de manera central. Ya miren acá, por favor, esto de color morado es el estroma, ¿no? Que envuelve y mantiene fijas a estos acinos. Ya, miren cómo es la estructura interna. Ahí está, miren tu núcleo basal y cómo el moco o mucinógeno se va a acumular en la célula para posteriormente salir hacia la luz. ¿Ya? Entonces ya sabes cómo se ve una glándula mucosa, ¿ya? Y las glándulas mucosas se van a juntar con más glándulas mucosas para formar una glándula mucosa, ¿no? Células mucosas se juntan con más células mucosas y producen o forman lo que es una glándula mucosa. ¿Ya? Que van a producir qué cosa? Moco, ¿no? Así, a secas. Ya, chicos, y estas células generalmente se encuentran rodeadas por lo que son células mioepiteliales, ya que van a ayudar a la secreción de este moco. Ya, y en este caso, miren las células secretoras. Ya, las células secretoras producen sustancias que tienen proteína. Ese suero, ese líquido que producen, tiene proteína. Ya, por lo tanto, ¿qué significa? Que tienen un aparato de Golgi prominente. Y el color de la célula es diferente, no es una célula más eh, que capta, pues, ¿no? Más hematocilina, porque tiene abundante retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Miren, creo que acá está, sí, acá está, pues, ¿no? Miren, su retículo endoplásmico rugoso, como está, se almacena, pues, en gránulos y cobran mayor protagonismo en lo que es el retículo endoplásmico rugoso, en los aparatos de Golgi para empaquetar las proteínas, y pues estas van a ser secretadas igual que este, ¿no? Hacia la luz su sustancia, ¿no? Y si te das cuenta, acá me interesa que notes el color, ¿ya? El núcleo, mira, acá es un núcleo aplastado, es un núcleo basal, mientras que acá es un núcleo más activo, ¿no? Un núcleo más activo, ¿por qué? Porque está produciendo, pues, mayor cantidad de proteínas. Ya, en cambio acá, miren, chicos, acá tenemos una glándula seromucosa o mucoserosa, ¿ya? Como quieras llamar. Generalmente, cuando hay mayor porcentaje de células mucosa se le dice mucoserosa, es decir, hay mayor porcentaje de células
Serosa se dice es glándula seromucosa, ¿ya? Y se va a ver igual, ¿no? Y si te das cuenta, mezcla los dos colores, color pálido y color más pintado, ¿no? Más hematoxílico, ¿ya? Más basófilo, ¿no? Esa es la palabra, más basófilo. Y esas son glándulas más que producen ambas sustancias, ¿no? Son glándulas importantes y la principal representante es la glándula submandibular. Ya, chicos, ahora acá en este caso es algo que han preguntado bastantes veces, lo he visto en varios sitios y sería bueno que lo recuerden de aquí en adelante, pues, ¿no? Que acá en esas glándulas eh, mixtas, ¿no? Estas glándulas mixtas se forma lo que es la famosa semiluna, ¿ya? Semiluna serosa. Tiene un otro nombre, semiluna de Exner, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Y aquí lo pregunto bastante seguido. Y generalmente hacen alusión justamente a este tipo de glándulas, que son las glándulas submandibulares o submaxilares. Un tipo de glándula salival. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar ese pequeñito detalle. ¿Ya? Son glándulas mixtas. ¿Ya? Entonces, para que tengan una idea. ¿Ya? Y no se olviden, glándulas serosas producen suero, ese suero es rico en proteínas y las glándulas mucosas producen mucinógeno y ese mucinógeno tiene glucoproteínas. ¿Ya? Y las mixtas, bueno, producen ambas sustancias, ¿no? Entonces, si no me han captado la idea, es el momento que la capten, ¿ya? Glándulas mucosas solo tienen células mucosas solas. Las glándulas serosas tienen solo células serosas. Y las glándulas mixtas tienen células mucosas más células serosas. Células serosas. ¿Ya? Células serosas. Y dependiendo de qué componente tengan de más, ¿no? Si hay más células serosas, son glándulas seromucosas. Si hay más células mucosas, son glándulas mucoserosas. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, acá es otra imagen, ¿no? Para que más o menos logren identificar. Casi no se ve tan bien, ¿no? Miren, así al ojo cuáles son, ¿no? ¿Cuál es la mucosa? Esta, ¿no? Son más claras. Y miren cómo se ve esta, ¿no? Esas son glándulas serosas. Y miren cómo se ven las mixtas, ¿no? Y miren acá cómo se ve muchísimo mejor lo que es la semiluna de Exner, ¿no? Que son en las glándulas submaxilares, ¿ya? Entonces no se olviden ese pequeñito detalle, ¿ya? Listo. Ya, chicos, y ya para ir combinando, vamos a ver lo que es el mecanismo de secreción. Ya en el caso de las glándulas, en el caso de las glándulas exocrinas, para que se produzcan estas sustancias que les acabo de mencionar, ¿ya? Em, Tienen una manera de secretarlo, ¿ya? Y son esas tres. Se llaman eh, secreción merocrina, secreción apocrina y lo que va a ser la secreción holocrina, ¿ya? Generalmente el suero y el moco se secretan de manera merocrina, ¿ya? No afectan la estructura de la célula, merocrina. ¿Qué significa esto? Que mira, si te das cuenta, se empaqueta, ¿no? Se produce la sustancia, se empaqueta y se libera por exocitosis, ¿no? Esta membrana se fusiona con la membrana celular y la libera, ¿ya? Y no se pierde nada de la célula, está íntegra. ¿Ya? Estas son las glándulas serosas, glándulas mucosas, que tienen secreción merocrina. En cambio, acá la procrina y holocrina ya encontramos glándulas que producen otro tipo de sustancias. Si bien es cierto, las que mayor abundan son las que producen moco, suero, hay otras, como el caso de las que producen leche, como el caso de las que producen las famosas glándulas sebáceas, ¿no? Las que producen sebo. Entonces, mira acá la secreción apocrina. En esta secreción apocrina, date cuenta, se empaqueta, ¿ya? Se empaqueta igual a la sustancia, pero en este caso, mira, sale con un poco del contenido de la célula, ¿no? Sale con un poco de citoplasma de la célula, ¿ya? Entonces ahí radica la diferencia. Si la secreción de la glándula contiene parte de la célula, entonces es una secreción apocrina. ¿Dónde lo vas a ver principalmente? En las glándulas mamarias, ¿ya? Y la secreción holocrina va a ser pues esta donde eh, la célula prácticamente se tiene que, ¿cómo se dice? A ver, ¿cómo? Que se tiene que morir para poder liberar su sustancia, ¿ya? Y por debajo hay otra que la va a reemplazar inmediatamente, ¿ya? Entonces, la secreción endocrina, acuérdense, es una secreción característica de las glándulas sebáceas, ¿ya? Las glándulas sebáceas. Entonces, para que este sebo se libere, esta célula se tiene que desintegrar, ¿ya? Se tiene que desintegrar. Y acá, miren, acá esta imagen también me ayuda bastante. Ya, miren acá, ¿no? Esta es una secreción, ¿qué cosa? Holocrina. ¿Por qué? Te das cuenta, mira, la célula se está replicando,
¿Por qué? Porque la de arriba ya está muriendo, ¿no? Y esta va a morir después y la de abajo se va a tener que ir replicando para que para que siga manteniéndose la estructura de la glándula como tal, ¿no? Si tiene contenido de la célula, ¿no? Si tiene contenido del citoplasma de la célula, eso es una secreción apocrina. Y si no pasa nada, la célula se mantiene íntegra y solo libera la sustancia, es una secreción merocrina, ¿ya? Merocrina. Solo se libera la sustancia, no afecta a la célula. Se libera sustancia con un poco de la célula y acá la célula se tiene que desintegrar para liberar su sustancia, ¿ya? Todas estas células de secreción merocrina generalmente son las glándulas salivales, ya las glándulas del páncreas, las que producen sustancias son las glándulas acuérdate, los principales van a ser las glándulas mamarias y las que secretan mediante ese tipo de secreción, mecanismo endocrino, van a ser las glándulas sebáceas principalmente. ¿Ya, chicos? Y acá hay otro tipo de secreción, ya que va a ser la secreción endocrina, ¿no? Que la glándula, eh, perdón, que la sustancia sale hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Sale hacia los vasos sanguíneos y sale de dos maneras, ¿no? Acompañada de una proteína o acompañada o libre, pues, ¿no? Directamente para actuar. Ahorita vamos a ver, acá hay otro tipo, en las endocrinas hay otro tipo de cosita que hay que mencionar. Ya, pero eso es lo principal, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ya para ir culminando. ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Entonces continuamos. Ya, chicos. Entonces, hasta ahí sería con las glándulas exocrinas. Con las glándulas exocrinas. Ahora vamos a las glándulas endocrinas. Ya, chicos. Como les digo, eh, a ver acá, ¿no? Acá arribita, ¿no? Las glándulas son exocrinas, endocrinas. La sustancia que producen aquí, ya saben, ¿no? Generalmente es moco, es suero, es una mezcla de los dos. Tienes leche, ¿no? O lípidos, ¿no? La leche tiene bastantes componentes, principalmente lípidos. Y tienes lo que va a ser el sebo, ¿no? Son las principales sustancias que produce. Ya por eso todo lo que produce una glándula exocrina se llama, se enrolla en lo que es una sustancia como tal, ¿no? Porque hay múltiples. En cambio, las glándulas endocrinas también producen sustancias, pero estas sustancias se les conocen como hormonas, ¿ya? Se les conocen como hormonas, ¿ya? Hormonas. Entonces no te olvides ese pequeño detalle. Ya, y estas hormonas tienen su característica, ¿no? Porque esa sustancia, como te menciono, va a viajar por la sangre, ¿no? Viaja por la sangre y llega hacia un punto específico, ¿no? Lo que se le conoce como célula diana o célula blanco, ¿ya? Mientras que las sustancias que se producen en las glándulas endocrinas se liberan hacia la superficie, ¿no? Hacia una superficie tanto interna como externa. Las glándulas endocrinas producen sustancia y esa sustancia va hacia la sangre. ¿Ya? Entonces, no se olviden esa principal diferencia, ¿no? Secretan sus sustancias hacia el torrente sanguíneo y viajan hacia una célula diana o blanco. Ahora, para poder ir, ¿no? Hacia ese tipo de células, hay un concepto importante que se llama señalización específica. Esa célula se produce su sustancia que se llama hormona y esta hormona sabe a dónde ir, ¿ya? Tiene un lugar a dónde ir, ¿ya? No como las exocrinas que simplemente salen hacia la superficie, ¿ya? Ahora, eh, esta señalización específica tiene tres formas, ¿no? Tres características, ¿no? La señalización autocrina, la señalización paracrina y la endocrina netamente. ¿Ya? La autocrina, ¿qué significa? Que la célula es su propio objetivo, ¿no? Entonces tienes acá tu célula, mira, tienes acá tu célula, este tu núcleo, tu sustancia, y va a liberarse esa hormona, pero esa hormona va a actuar sobre la misma célula, ¿no? Va a actuar sobre la misma célula. ¿Para qué? Para que la célula cumpla una determinada función. ¿Ya? Eso es autocrina. Se autoestimula la célula. ¿Ya? Paracrina va a ser cuando la sustancia que produce una célula va a actuar, pero cercana o cerca a células adyacentes, ¿no? Esa es una.
señalización o señalización específica paracrina. ¿Por qué? Porque actúa cerca, ¿ya? Actúa cerca. Mientras que la señalización endocrina netamente, como tal, perdón, la endocrina, va a actuar ya con todo esto que te he dicho. Viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a su respectivo lugar, ¿ya? A su receptor específico. Ahora, estas sustancias, que son las hormonas, se transportan mediante lo que va a ser el sistema vascular, ¿ya? O sea, mediante el torrente sanguíneo, y también mediante su espejo, que va a ser el sistema vascular linfático, ¿ya? Y ahora, chicos, si hay algo que tienen que acordarse de ahora en adelante, ¿no? Que les sirva de las glándulas endocrinas, es dónde vas a encontrar glándulas endocrinas, ¿ya? Acuérdate a la cabeza lo que va a ser tu glándula pituitaria, ¿no? También conocida como hipófisis, también conocida como glándula maestra, ¿ya? Esta glándula maestra o pituitaria o hipófisis es la que produce la mayor cantidad de hormonas endocrinas que van a viajar a diferentes partes del cuerpo y van a generar acciones, ¿ya? Tiene los precursores, por eso dice glándula maestra. Ya, otro sitio que tienes importante que recordar va a ser las tiroides, ¿no? Las glándulas tiroides. Importantísimo para lo que va a ser el metabolismo, ¿ya? Para lo que va a ser el metabolismo. Tienes a las glándulas suprarrenales, ¿ya? De la misma manera son importantísimas para lo que va a ser la homeostasis del organismo. ¿Ya? Y obviamente tus glándulas reproductoras, ¿no? Los testículos y los ovarios, ¿ya? Muy importante ambos. Pero todo va a ser dirigido por la glándula pituitaria. ¿Ya? Y si te das cuenta, mira, del cerebro se produce la hormona y la hormona va a llegar hacia su sitio específico, ¿no? Que está en diferentes partes del cuerpo. Ese es un mecanismo de secreción eh, endocrino netamente, ¿no? Endocrino netamente. En cambio, por ejemplo, en los testículos vas a ver lo que va a ser la señalización paracrina, ¿no? Se va a producir hormonas que van a actuar en tejidos adyacentes, ¿ya? Y bueno, chicos, eso es más que nada el tema de glándulas, ¿no? Su mecanismo, su estructura. Hemos visto cómo se ve al microscopio de diferentes estructuras. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya para terminar lo que vendría a ser esta clase de glándulas. Miren, acá tenemos imágenes, ¿no? De cómo se ven, ¿no? Las glándulas. Esas son, por ejemplo, glándulas tiroides, una imagen que nunca deben olvidar. ¿Ya? Lo que está al centro es el coloide, lo que está rodeando el coloide son células cúbicas, no, no parecen cúbicas, ¿no? Pero son células cúbicas que secretan sustancias hacia el centro, pues, ¿no? Miren acá, esta es una imagen de las glándulas paratiroideas. Tiene dos tipos de células, unas células oxínticas y células principales, ¿no? Que son un poco más oscuras. Y acá tienes a tu glándula suprarrenal, ¿no? Acá estás viendo la médula y acá está la corteza. Y en la corteza es donde vas a encontrar las tres cosas importantes, ¿no? La parte glomerular, la parte em, fascicular y la parte reticular. Eso va a ser un dolor de cabeza cuando lo lleve. Pero más o menos para que tengan una idea de cómo se ve. Todas estas son glandulitas, ¿ya? Chicos, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Nada, chicos, todo quedó claro. Chévere. Bien, chicos. Bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, no sé en qué ciclo estén. Les voy a mandar mi número para que me escriban cualquier consulta que tengan. 945-304. Ok, ok. Listo.
Bueno, muchas gracias por la ponencia. Antes de dar las palabras finales, quería saber si tenías por ahí una palabra clave para que los chicos lo puedan colocar en el post-test. Cualquier palabrita para que lo coloquen, para saber si se han quedado hasta el final y siguen escuchando. Una Ah, palabra. ya. Mm, ya, bueno, voy a escribirlo, ¿no? A ver acá. Ok. Pongan, o sea, no te pongan USMP nomás. Ujú. Ok, ok, perfecto. Bueno, antes de concluir esta sesión, queríamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a, bueno, Josué, que fue nuestro ponente, por habernos acompañado esta noche y también por compartir esto con nosotros, estos conocimientos y experiencia en esta ponencia, ¿no? Que nos ha ayudado mucho siempre en las APPs. Yo he sido tu asesorada y bueno, ahora también ayudando a este pequeño curso que hemos realizado. Gracias por la claridad de las explicaciones y también por ayudarnos a comprender mejor lo que es la organización histológica de las glándulas, ¿no? Y cómo se relacionan con sus mecanismos de secreción y la función del organismo. Y también quería agradecer a los participantes por su asistencia, interés y participación activa durante la sesión y su compromiso con este curso que hemos realizado. Y en nombre del comité organizador les agradecemos por acompañarnos una vez más en este curso nacional de histología y esperemos que esta sesión haya sido de gran provecho para todos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Recuerden que la palabra clave es USMP y ahorita les estoy mandando el post por el chat. Bien, chicos, hasta luego, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches.